Bienvenidos a Vuelo Prohibido. Antes de empezar, si te mola este tipo de contenido, suscríbete. No te cuesta nada y a mí me ayudas un montón a seguir creando vídeos como este. Hoy vamos a zambullirnos en la historia completa del Allison Phi 1710, un motor que fue columna vertebral de la aviación estadounidense en la Segunda Guerra Mundial, que resolvió problemas prácticos enormes y que a la vez mostró límites que cambiaron decisiones estratégicas. No es una historia de blanco o negro, es técnica, logística, decisiones humanas y, sobre todo, contexto. Quédate porque esto no es una descripción seca, es la narración de cómo una máquina influyó en aviones, campañas y en la propia industria. El Allison Furin 1710 nace de una necesidad clara: tener un UE-12 refrigerado por líquido compacto, fiable y producida en masa. A comienzos de los años 30, el ejército estadounidense buscaba motores que entregaran potencia sólida y que pudieran fabricarse de forma eficiente en industria local. Allison tomó un diseño, lo robusteció y lo estandarizó. El resultado fue un P-12 de 1710 pulgadas cúbicas, capaz de ofrecer potencias que, según versiones y ajustes, iban desde la gama de los 1000 caballos hasta cifras considerablemente mayores en situaciones de emergencia o boost. Esa combinación de diseño compacto, modularidad y enfoque en la producción fue la clave de su éxito. El Allison se podía fabricar, reparar y reponer en cantidades masivas, algo que en guerra vale mucho más que cualquier ficha técnica brillante. Y hablemos de números porque ayudan a poner perspectiva. Durante la guerra se produjeron decenas de miles de Allison y 1710. Esa disponibilidad se tradujo en aviones listos para volar, repuestos en manos de mecánicos y una flexibilidad operacional que pocos programas pueden igualar. La producción en masa permitió a los planificadores americanos desplegar cazas, entrenarlos y mantenerlos en servicio con una logística relativamente sencilla. En guerra, la posibilidad de tener motores en número es a menudo más decisiva que la diferencia de 10 o 20 caballos. Técnicamente, el Allison era un W12 a 60 grados con una arquitectura compacta. Tenía culatas y bloques diseñados para resistencia, árbol de levas por bancada y soluciones de inyección y carburación que se mejoraron a medida que avanzaba el conflicto. En su diseño primó la capacidad de montaje y la fiabilidad en campo. Reparar un bloque Allison en un aeródromo era más factible que hacerlo con motores extremadamente complejos y delicados que exigían instalaciones especializadas. Esa filosofía industrial marcó su ruta operativa: disponibilidad y sencillez frente a sofisticación absoluta. Pero como casi todo en ingeniería, la virtud del Allison es también su limitación. El UMBE 1710 fue concebido originalmente con supercargadores mecánicos de una etapa, y muchas variantes mantuvieron esa configuración o algo similar. Eso rinde bien a baja y media altitud, pero cuando la guerra aérea europea empezó a desarrollarse en cotas de 20.000 a 30.000 pies, la curva de potencia del Allison se quedaba corta frente a motores con sobrealimentación multietapa o con turbocompresores más eficazmente implementados. En la práctica, eso significó que en teatros donde el combate se libraba a gran altura, algunos aviones equipados con Allison quedaron en desventaja relativa. Esa realidad geográfica condicionó el papel operativo del motor. Aviones como el P-39 Airacobra y el P-40 Warhawk, dotados del W-1710, rindieron muy bien en frentes y misiones donde la lucha se daba a baja cota: patrullas, apoyo cercano, combates en terreno quebrado o en el Pacífico y otras zonas donde el techo operativo no era el factor principal.
En manos soviéticas, por ejemplo, el P-39 se empleó con gran eficacia en combate a baja cota e incluso sirvió como plataforma de explotación táctica para cazas y ataques a tierra. En cambio, en el cielo de Europa Occidental, donde la defensa enemiga y las escoltas se movían a mayor altitud, esas mismas plataformas evidenciaron limitaciones. El caso del P-38 Lightning sirve para mostrar matices. El P-38 empleó sistemas de turbosupercargadores en sus motores, con lo cual algunas de sus variantes pudieron mantener rendimiento a gran altitud y tuvieron buen éxito en teatros de operaciones concretos. Sin embargo, la introducción de sistemas complejos también introdujo vulnerabilidades, mayores exigencias de mantenimiento, sensibilidad a condiciones extremas y problemas operativos puntuales. El P-38 demuestra que el UV-1710 era capaz de rendir a gran altitud si se añadían soluciones técnicas, pero que esas soluciones tenían coste logístico y operacional. Quizá la historia más conocida sea la del Mustang. El P-51 en su versión temprana montaba el Allison y no ofrecía ni alcance ni rendimiento en altura para escoltar bombarderos profundos. La combinación que sí rindió fue otra. El Packard fabricado Rolls-Royce Merlin en el fuselaje del Mustang transformó por completo el avión. De nuevo, no se trata de Allison malo, Merlin bueno, a palo seco. Se trata de emparejar fuselaje y motor con el rol que se pretende desempeñar. El Allison dio soluciones valiosas en muchos frentes, pero para la escolta estratégica en gran altitud, el perfil del Merlin fue más adecuado. Lo que a menudo se pasa por alto es la dimensión humana y logística del WINE 17100. Para los mecánicos de aeródromo, el Allison era un caballo de batalla, reparable con herramientas simples, con repuestos estándares y con procedimientos de mantenimiento que se podían enseñar con rapidez. En un conflicto donde se operaba en aeródromos improvisados y bajo presión, esa característica fue oro puro. Pilotos que volaron P-40 o P-39 en terreno duro hablan de motores que respondían con prontitud al acelerador y que permitían maniobras agresivas a baja cota. Esa sensación de fiabilidad en condiciones adversas es algo que no aparece en una tabla de potencia, pero que marca la diferencia en combate. Desde el punto de vista técnico, los ingenieros hicieron evolucionar el UME 1710. Aparecieron variantes con supercargadores mejorados, con tomas de admisión rediseñadas y con ajustes para aplicaciones navales. Hubo pruebas para mejorar su rendimiento en altura mediante soluciones de aftercooling y etapas adicionales en supercargadores. Y se estudió la gestión de mezcla para evitar detonaciones a menor presión atmosférica. Es decir, el Allison no se quedó quieto. Fue un motor que se fue adaptando constantemente, con mejoras que añadían flexibilidad operativa y que alargaron su vida útil en distintos aviones. Y ahí vamos a un punto crucial. La guerra es también una carrera industrial. Mientras se probaban mejoras y se evaluaban alternativas, la realidad del frente exigía decisiones rápidas. La industria norteamericana produjo en masa soluciones que funcionaban, motores radiales robustos, Packard Merlin licenciados y aviones ya maduros. El Allison en algunos papeles fue la opción correcta. En otros, la combinación fuselaje-motor exigía una adaptación que la guerra no siempre permitió. La historia del 1710 es, por tanto, la historia de un motor siempre en diálogo con las circunstancias, el teatro, la logística y las decisiones de producción. Otro aspecto que merece reconocimiento es la difusión del Binary 17100. Como motor producido en mucha cantidad, terminó sirviendo en muchas plataformas y en usos diversos. Tras la guerra,
Muchos motores acabaron en aplicaciones civiles o en proyectos de restauración y competición. Su robustez y disponibilidad los convirtieron en candidatos para usos fuera del ambiente militar. Esa transición a posteriori demuestra una cosa. La ingeniería práctica y industrial dejó piezas útiles que, bien mantenidas, siguen teniendo valor décadas después. Para entender mejor el alcance real del Allison, conviene pensar en ejemplos concretos de empleo. En el Pacífico, el P-40 fue un avión efectivo en combates a baja altitud, ataques a convoyes y apoyo cercano. Su Allison respondía a las necesidades del teatro. En el frente oriental, cuando la URCS empleó el P-39, la combinación motor-fuselaje rindió en espacios donde la maniobrabilidad y la robustez eran clave. En Europa Occidental, donde se libraron combates a mayor altitud, otros motores y soluciones demostraron ventaja. No hay contradicción. Hay adaptación operativa. Una pregunta que suele aparecer es, ¿fue un error no estandarizar Allison con sobrealimentación multietapa desde el principio? La respuesta es compleja. Técnicamente hubiera sido posible desarrollar sistemas más avanzados, pero eso implicaba tiempo, recursos industriales y una cadena de suministro que en momentos críticos estaba ocupada con otras prioridades. Además, introducir complejidad en masa tiene un precio. Más fallos, más repuestos delicados, más formación de personal. La elección final se alimentó de compromisos realistas. Producir mucho, producir fiable y ajustar donde fuera necesario. El aprendizaje técnico que dejó el UMBE 1710 se tradujo en mejoras en las prácticas de mantenimiento, en la experiencia de montaje en cadena y en la comprensión de cómo adaptar motores a roles diversos. Ingenieros y mecánicos que trabajaron con Allison desarrollaron técnicas de ajuste y diagnóstico que sirvieron a la industria aeronáutica en proyectos posteriores. Esa acumulación de conocimiento es una de las herencias menos visibles, pero más valiosas de la historia del motor. Si tuviéramos que resumir la lección en tres ideas claras sería esto. Primero, el Allison fue 1710 fue una solución práctica y masiva que permitió a la industria militar producir aviones en número. Segundo, el motor funcionó excelentemente donde su curva de potencia coincidía con el teatro de operaciones, pero mostró límites donde la guerra exigía rendimiento a gran altitud. Tercero, la historia del motor es una lección sobre cómo la ingeniería, la logística y la estrategia deben casar para que una máquina marque la diferencia real en el combate. Termino con una reflexión humana. Detrás de cada ficha técnica, hubo ingenieros que resolvieron problemas imposibles, mecánicos que trabajaron jornadas interminables y pilotos que, en el fragor de la batalla, aprendieron a confiar en el motor que tenían bajo el capó. El Allison V 1710 no es solo un trozo de metal con cilindros, es la suma de esas manos y de esas decisiones. Y su historia merece más que un adjetivo simplista. Fue una pieza decisiva de una maquinaria bélica compleja, con virtudes prácticas, con límites técnicos, pero con un legado industrial y humano enorme. Si te ha gustado esta inmersión en la historia del Allison V 1710, házmelo saber en los comentarios. Dime qué aspecto te resultó más sorprendente: la producción en masa, las adaptaciones técnicas o las historias de campo. Suscríbete si todavía no lo has hecho, activa la campanita y comparte este video con otros frikis de la aviación. Aquí en Vuelo Prohibido seguiremos desenterrando las verdades que merecen contarse. Nos vemos en el próximo vuelo.